Bueno, comenzamos con el siguiente tema de la unidad 3, que son las funciones cuadráticas. En este caso vamos a tener un nivel de complejidad mayor que el de las funciones lineales, porque en la fórmula se va a agregar un término que contiene x al cuadrado. Esta es la fórmula general de las funciones cuadráticas. En general son un polinomio, su fórmula es un polinomio de grado 2, la mayor potencia de x que tenemos. Las lineales eran polinomios de grado 1. A, B y C pueden ser números reales cualesquiera. La única condición es que A sea distinto de 0 para que efectivamente sea una función cuadrática, porque si A fuera 0 desaparecería este término, no tendríamos la x al cuadrado y ya no sería una cuadrática. Bueno, lo primero que podemos decir sobre estas funciones, lo primero que podemos recordar es que su gráfico siempre ha de ser una parábola. O sea, una curva que puede tener este aspecto o este aspecto. Puede tener esas dos orientaciones posibles, que ahora vamos a ver cómo se determina, de qué depende. Lo que no puede ocurrir sí es que la parábola aparezca de costado, ¿no? Algo así o así, esto no puede ocurrir, porque en cualquiera de esos dos casos ocurriría que para un mismo valor de x tendríamos en la parábola dos valores diferentes de y, y eso iría en contra de la definición de función, ¿no? Donde para cada valor de x solo puede haber un valor de y. Bueno, justamente la orientación de la parábola, entre estas dos orientaciones posibles, se determina a partir del valor de a, lo que llamamos el coeficiente principal, el que acompaña a la x al cuadrado. A es entonces el coeficiente principal y determina la orientación de la parábola, ya que si a es positivo y mayor a 0, tenemos una parábola con las ramas hacia arriba, que es lo que se llama la orientación convexa, o a veces se la llama cóncava hacia arriba. En cambio, si a es negativo, menor a 0, tenemos la orientación opuesta, lo que podemos llamar la orientación cóncava, o también se la llama cóncava hacia abajo. Entonces, esas son las dos orientaciones que podemos encontrar en la parábola. Bien, ahí tenemos un primer dato importante que podemos deducir directamente a partir de la fórmula. Otro dato importante que podemos obtener solo mirando la fórmula es la ordenada al origen, que está determinada por este coeficiente, c. Fíjense que en esta fórmula, más allá de que no conocemos a, b y c, están escritos de forma general, si pusiéramos 0 en el lugar de las x, estos dos términos se cancelarían y quedaría solamente el término c. Y dado que cuando uno reemplaza 0 en la fórmula, lo que obtiene como resultado es la ordenada al origen, en este caso ocurre que c nos está diciendo cuál es la ordenada al origen de la función, de la parábola. Recordemos, la ordenada al origen, dijimos en el caso de las lineales, es el punto donde el gráfico, en este caso la parábola, corta al eje. Bueno, esos son algunos elementos que podemos obtener rápido a partir de la fórmula. Vamos ahora a ver ciertos elementos de la parábola, de la función cuadrática, que es indispensable conocer para poder entender el comportamiento de la función o el comportamiento de la situación que estemos estudiando, si es que ocurre que tenemos alguna situación de la vida real que estamos representando con una función cuadrática. Lo que tenemos que conocer sí o sí en esos casos es cuáles son las raíces y cuál es el vértice de la parábola. Las raíces son los puntos donde la parábola ha de cortar al eje x, mientras que el vértice es el punto donde cambia el sentido de la parábola, ¿no? Donde viene decreciendo y en este punto, en el vértice, que está en el medio, pasa a ser creciente, o al revés, viene en crecimiento, llega al vértice en el medio de la parábola y a partir de ahí comienza a decrecer. Bueno, esos puntos es fundamental conocerlos, vamos a ver cómo los determinamos analíticamente.
Entonces hablemos primero de las raíces, que para cualquier función las raíces, dijimos, son los puntos donde el gráfico corta al eje X, ¿no? Así que en este caso serían los puntos donde la parábola corta al eje X. Que uno podría... Ahora vamos a ver cómo se determinan, ¿no? Que en realidad es algo que ya estuvimos haciendo anteriormente porque se hace con la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara. Tengamos en cuenta de antemano que una parábola podría ocurrir que tenga dos raíces reales porque corta al eje X en dos puntos. Gráficamente podría ser algo así, acá tendríamos una raíz, acá tendríamos la otra. Lo mismo si estuviera orientada al revés, podríamos tener acá una raíz, acá otra raíz, tendríamos que determinar su ubicación. Pero también podría ocurrir que en vez de tener dos raíces reales, tuviéramos una única raíz, que sería el caso específico en el que la parábola toca al eje X en un punto, rebota y resulta que al no atravesar al eje X, solo tiene una raíz en este punto en el que tocó al eje X. Que fíjense que el caso en el que tenemos una única raíz, en ese caso esa única raíz coincide con la ubicación del vértice, ¿no? Eso va a ser algo distintivo de ese caso. Lo mismo si estuviera orientada al revés, podría ser que la parábola tocara al eje X sin atravesarlo, lo tocara en un único punto que constituiría la única raíz. En este caso tendríamos una raíz, que se la suele llamar, cuando es única, se la llama raíz doble. Pero también podría ocurrir que no tuviera raíces reales, si la parábola no atraviesa el eje X, lo cual puede ocurrir tranquilamente, ¿no? Si se mantiene siempre por encima del eje X, o si es que se mantiene siempre por debajo del eje X. En cualquiera de esos casos, al no atravesar al eje X no habría raíces. Esto, más allá de esta idea previa gráfica, se puede determinar analíticamente mediante la fórmula resolvente, la fórmula de Bhaskara, que ya hemos empleado en una unidad anterior, la cual tenía la siguiente estructura, ¿no? Acá habría que reemplazar los coeficientes que tengamos en la fórmula de nuestra función para obtener las raíces, y bueno, como hay que hacer la cuenta una vez con más y una vez con menos, puede ser que obtengamos dos resultados diferentes. Ya vimos que a veces ocurre que lo que queda dentro de la raíz, lo que se llama el discriminante, resulta negativo, y al no poder calcular la raíz cuadrada, ocurriría esto de no tener raíces reales. Bueno, antes de ver en algunos ejemplos cuáles podrían ser las raíces de una función cuadrática en diferentes casos, con diferentes fórmulas, digamos también cómo se calcula el otro punto muy importante, fundamental para poder entender el comportamiento de la función, que es el vértice. El vértice de la parábola, una vez más, es ese punto donde cambia el sentido de la parábola, ¿no? Donde pasa de crecer a crecer, o donde pasa de crecer a decrecer. Dependiendo de la orientación, el vértice será el punto que esté más abajo en la parábola, en cuyo caso, muy importante, en el vértice tendríamos el mínimo de la función, si tuviéramos esta orientación, si fuera la orientación convexa, pero si tuviéramos la orientación cóncava, al revés, resultaría que el vértice sería el punto que está más arriba en la parábola, ¿no? Por lo tanto, en el vértice, en este caso, para esa orientación, tendríamos el máximo de la función. O sea que la función cuadrática, dependiendo de su orientación, puede tener o un mínimo, sin máximo, porque
crecen las ramas indefinidamente de la parábola, o si está orientada al revés, podría tener un máximo, pero no tener mínimo. En cualquier caso, siempre el mínimo o el máximo que tengamos se va a ubicar en el vértice. Por eso es un punto muy importante, entre otras cosas. Ahora, si queremos determinar dónde se ubica el vértice, tenemos que conocer las dos coordenadas de dicho punto. ¿Qué coordenada tiene en X? ¿Qué coordenada tiene en Y? Bueno, hay más de una manera de calcular el vértice, pero la manera más general, la que nos sirve en todos los casos, es aquella donde la coordenada X del vértice se puede obtener con esta fórmula. Menos B sobre 2 por A, que depende, una vez más, de los coeficientes de la fórmula. Una vez calculado el X del vértice, podemos determinar el Y del vértice yendo a la fórmula de la función y reemplazando en el lugar de las X el valor que hayamos obtenido para la coordenada X del vértice. Siguiendo esos pasos, obtenemos las dos coordenadas del vértice y podemos ubicarlo en el gráfico en la parábola. Vamos a ejemplificar esto en algunos casos que nos permitan tener una idea más completa de cómo se podría graficar una función cuadrática. Bien, borro esto para ver ejemplos concretos. Bueno, en el primer ejemplo vamos a analizar la siguiente función cuadrática. X al cuadrado más 2x menos 15. En este caso, lo primero que podemos ver es que sus coeficientes son, está ordenada, ¿no? Si no estuviera ordenada, o sea, con las potencias de mayor a menor, quizá nos convendría ordenarlo para no confundirnos con la ubicación, con los valores de los coeficientes A, B y C. En este caso son 1 para A, B vale 2 y C vale menos 15. Lo primero importante que podemos concluir a partir de esos valores es que, como A es positivo, ya podemos anticipar que la parábola tiene que tener la orientación convexa. Por otro lado, podemos decir, mirando el valor de C, que la ordenada al origen, el punto donde va a cortar al eje Y, es menos 15. Va a cortar al eje Y en menos 15. Bueno, pasemos ahora a obtener las raíces con la fórmula resolvente. Reemplacemos esos valores en la fórmula. Primero menos b, que sería menos 2, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 15. Esto tal vez no lo hago con tanto detalle porque ya lo analizamos en una unidad anterior, cómo hacer este cálculo. Todo esto dividido 2 por a, que es 2 por 1. Así que esto nos da menos 2 más menos la raíz de 4, y esto es menos menos más, 4 por 15, 60, todo dividido 2. Así que tenemos, continuando, menos 2 más menos. Acá tendríamos la raíz de 64, que es 8. Y esto lo podemos separar en dos cálculos, uno con más, uno con menos. Por un lado tendríamos menos 2 más 8, dividido 2. Por otro lado, menos 2 menos 8, dividido 2. El primero, menos 2 más 8, es 6, sobre 2, 3. El segundo, menos 2 menos 8, menos 10, sobre 2, menos 5. Así que estamos en el caso donde hay dos raíces diferentes, y dichas raíces son menos 5 y 3.
Eso va a ocurrir siempre que el discriminante, lo que tenemos dentro de la raíz, sea positivo. Eso nos va a permitir obtener dos raíces reales diferentes. Bueno, ya sabemos los puntos donde la parábola tiene que cortar al eje X, ¿no? Lo tiene que cortar en -5, en 3. También sabemos que corta el eje Y en -15. Bueno, ya tenemos bastante información sobre el gráfico. Pero bueno, para terminar de precisar la información necesaria para la construcción de la parábola, vamos a obtener el vértice, las coordenadas del vértice. Entonces pasamos al vértice. Dijimos que tenemos que considerar, calcular sus dos coordenadas para poder ubicarlo en la parábola, en el plano. El X vértice se obtiene con la fórmula menos B sobre 2 por A, que a partir de estos coeficientes sería menos 2, menos B, sobre 2 por A, o sea 2 por 1, es decir, menos 2 sobre 2, menos 1. Ahí tenemos el X del vértice. Mientras que el Y del vértice, una vez que obtuvimos el X del vértice, lo único que hay que hacer es ir a la fórmula, reemplazarlo en el lugar de las X, hacer las cuentas correspondientes y de esa manera obtendremos el Y del vértice que nos falta. Tenemos que hacer entonces F evaluado en menos 1, reemplazar las X por menos 1. Cuidado que en esta X que está al cuadrado, el menos 1 al reemplazarlo tiene que ir entre paréntesis, para que el cuadrado también afecte al menos, ¿no? que le pertenece a ese valor de X. Si no lo escribieran así, por ejemplo en la calculadora, les daría mal. Esto tiene que dar positivo, si no ponen el paréntesis, les va a dar negativo. Bueno, siguiendo, en el segundo término tenemos 2 por menos 1, volvemos a reemplazar el valor de X, y esto menos 15. Bien, ya tenemos el cálculo planteado, vamos a resolverlo. Menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, 2 por menos 1, que es menos 2, menos 15, y bueno, si hacemos esa cuenta, 1 menos 2 menos 1, menos 15 menos 16. Así que ya podemos concluir que el vértice tiene coordenadas menos 1 de X, menos 16 de Y. Bien, ya obtuvimos lo importante para esta parábola, para poder intentar hacer el gráfico. Un detalle más, la parábola, ahora después voy a volver sobre esto en los ejemplos, la parábola es simétrica, es un gráfico simétrico, o sea, sus dos ramas tienen la misma forma, tenemos una rama izquierda, en este caso que decrece, una rama derecha que crece. Esas dos ramas son simétricas entre sí, o sea, uno podría hacer una línea que pasara vertical, ¿no? Que pasara por el medio de la parábola, justo por el vértice que está en el medio de la parábola. Esta línea es lo que se llama, esta recta, es el eje de simetría. Y resultaría que esta rama derecha es el reflejo sobre esta recta, sobre este eje de simetría. Esta rama es el reflejo de esta otra rama, y viceversa. O sea, todo el desarrollo que tenemos de este lado izquierdo lo tenemos que tener también del lado derecho, pero reflejado. Eso quiere decir que si tenemos una raíz de este lado, en este caso en 3, y tenemos otra raíz del otro lado, en menos 5, esas dos raíces, por la simetría, tienen que estar a la misma distancia de esa línea central, y por lo tanto a la misma distancia del vértice. O sea que el vértice debería estar ubicado en el medio de las dos raíces. Su coordenada X debería estar en el medio de estos dos valores de X, de menos 5 y 3. Así que en este caso podemos ver qué ocurre. Menos 1 es justo el número que está entre menos 5 y 3, entre las dos raíces. Uno podría decir en general, como una fórmula, como una alternativa para calcular el vértice, que si uno conoce las dos raíces, x1 y x2, si hacemos el promedio de las dos raíces para saber qué número está en el medio,
Recuerden que el promedio de dos números se obtiene sumándolos y dividiendo por 2. Si hacemos ese promedio, deberíamos obtener como resultado el x del vértice que se encuentra justo en el medio de las raíces. En este caso ocurre porque las raíces son menos 5, más 3, que es la otra raíz, dividido 2. Menos 5 más 3 es menos 2, dividido 2 es menos 1. Una forma alternativa, en vez de utilizar esta fórmula, podemos hacerlo de esta manera, podemos calcular el x del vértice de esa manera. Solo que esto es válido cuando tenemos raíces reales, ¿no? En el caso de que no tengamos raíces reales, vamos a tener que recurrir sí o sí a esa fórmula. Y en cualquiera de los dos casos, sea como sea que hayamos calculado el x del vértice, para obtener el y del vértice hay que hacer esto: reemplazar el x del vértice en la fórmula de la función. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vayamos ahora sí a intentar graficar esta función con toda la información importante que hemos juntado para ello. Bueno, estábamos graficando la función entonces x al cuadrado más 2x menos 15. Tenemos las raíces, el vértice y también teníamos la ordenada del origen que era menos 15, ¿no? Con toda esta información vamos al plano. Vamos al plano cartesiano. Con una escala adecuada en cada eje, ubicamos las raíces. Una raíz era 3, la otra raíz es menos 5. Las coordenadas del vértice, o sea, acá tenemos ya dos puntos, ¿no? Los puntos donde estamos cortando al eje X. Tenemos también las coordenadas del vértice, que son menos 1 en X y menos 16 en Y. Bueno, ahí usemos una escala que nos permita llegar, ¿no?, hasta menos 16. Acá estaría menos 15 y acá estaría menos 16. Marqué el menos 15 porque este es otro punto, ¿no? El menos 15 que está sobre el eje Y es justo la ordenada del origen, que es otro punto de la parábola. Y además tenemos el punto, dijimos, el vértice con coordenadas menos 1 de X, menos 16 de Y, que estaría por lo tanto ahí. Bueno, y ahí ya tenemos algunos puntos con los que más o menos podemos esbozar un gráfico de la parábola, ¿no? Al menos como para tener un gráfico a grandes rasgos. Fíjense, importante que al estar acá el vértice, ya sabemos que el eje de simetría de la parábola pasa por ese punto, o sea, pasa por x menos 1. Este es el eje de simetría que es la recta cuyos puntos tienen todos coordenada x igual a menos 1. Ahora, este punto que está acá, el de la ordenada al origen, es el punto de coordenadas 0 de x y menos 16 en y. Y se encuentra un lugar a la derecha del eje de simetría, porque el eje de simetría está en x menos 1 y este punto tiene coordenada x0. O sea que si lo miramos en x, de acá a acá hay una unidad en x. Eso quiere decir que si nos corriéramos una unidad hacia el otro lado, si en vez de movernos una unidad desde el vértice hacia la derecha, nos moviéramos una unidad hacia la izquierda del eje de simetría, tendríamos que tener el reflejo de este punto. O sea, acá, que si nos movemos un lugar a la izquierda del eje de simetría, tenemos el menos 2 de x. Entonces, el menos 2 de x se tiene que repetir este valor. La función tiene que valer acá también menos 15, para que este punto sea el reflejo de este otro.
todo lo que ocurre un lugar a la derecha del eje de simetría tiene que ocurrir también un lugar a la izquierda. Así que ahí tenemos un punto más, el reflejo de la ordenada del origen, un punto más que nos sirve de referencia para el gráfico. Con eso podemos reunir los puntos en una parábola que, más allá de esos puntos que tenemos, continuará extendiéndose, ¿no? En este caso con las ramas hacia arriba y siempre de forma simétrica. Si quisiéramos tener más precisión, podríamos, por ejemplo, tomar un valor de x por acá, 4, y evaluar la función en 4 para saber cuál es la coordenada ahí correspondiente y tener otro punto acá, que luego podríamos reflejar de este lado para tener un punto en cada rama y hacer el dibujo con un poco más de precisión. Importante, también podemos concluir a partir de este gráfico que el mínimo de la función, que en este caso por la orientación que tiene hay un mínimo para la función, no un máximo. El valor mínimo de la función es el que se alcanza en el vértice, que es menos 16. Lo mínimo que puede valer f es menos 16. Perdón, acá la ordenada del origen era 0 menos 15. Acá, este punto 0 menos 15. Menos 16 es la coordenada ahí del vértice. Lo mínimo que puede valer la función es menos 16, y eso ocurre en el vértice, o sea, cuando x es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1. Entonces, con las raíces y el vértice construimos la parábola y además, mirando el vértice, pudimos identificar cuál es el valor mínimo de la función. Bueno, en la siguiente grabación vamos a ver otros 2 ejemplos de funciones cuadráticas y cómo determinar sus elementos importantes y cómo hacer a partir de ello el gráfico.